Bueno, amados, hoy voy a hablarles un poco acerca de una mujer que tuvo un encuentro con Jesús poderoso. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios se glorifica en nuestras debilidades, cómo Dios se glorifica cuando tenemos debilidades, cuando cometemos errores, cuando vamos a la presencia de Dios y nos arrepentimos y le decimos, Señor, la embarré, Señor, pequé, tomé una mala decisión. Y Dios no es como nosotros tendemos a juzgar y tendemos a señalar y tendemos a decir, te lo dije, yo dije que no te metieras por ahí, te dije que no hicieras ese negocio, te dije que no te casaras con esa persona, te dije que no hicieras aquello, pero Dios no es así. Dios no nos juzga, Dios nos recibe con las manos abiertas para entonces arreglar nuestras vidas. Yo siempre he dicho que Dios nos acepta tal y como somos, pero nos ama tanto que no nos deja en la condición en que estamos. ¿Por qué? Porque nos transforma y transforma nuestras vidas. Y esta versión o estos versículos que vamos a leer son exactamente cómo Jesús pudo transformar la vida, amados, de una mujer que literalmente no valía nada para aquellos que la veían o para aquellos que estaban a su alrededor. Una mujer invisible, una mujer que no tenía ninguna esperanza, ni tenía ni esperanza, ni nadie que pudiera ayudarla. Y es precisamente en ese momento cuando Dios se hace presente, cuando no podemos hacer nada, cuando todo el mundo nos ha rechazado, cuando nos han cerrado la puerta, cuando nos han dicho que no podemos hacer tal cosa o la otra, o cuando nos han dicho no hagas esto porque tú no sirves para esto, tú no tienes el conocimiento, tú no tienes estudio, tú no tienes lo que sea. Cuando fuimos rechazados y fuimos ignorados y fuimos echados a un lado, ahí es cuando Dios se glorifica en una persona, porque la Biblia dice que Él se glorifica en aquellos que no son sabios, en aquellos que no tienen conocimiento. ¿Para qué? Para entonces mostrar su poder a aquellos que no lo conocen. Y esta mujer es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con una vida quebrantada, con una vida quebrada, con un corazón rechazado, pero un corazón humilde. Hoy vamos a hablar de una mujer que la Biblia literalmente la llama la mujer encorvada. No tenemos de pronto el nombre de esta mujer, no tenemos un trasfondo de dónde viene, de cómo fue su niñez, cómo se crió o qué fue lo que le pasó, pero la Biblia nos da ciertas pautas para nosotros entender qué clase de vida tenía esta mujer y qué sufrimiento tuvo en este tiempo cuando se encontró con Jesús, ¿ok? Yo les pido que vamos al libro, o anótelo por ahí si no tiene la Biblia, Lucas capítulo 13 del versículo 10 en adelante. Yo lo voy a leer la historia y después vamos a repasarla un poco, no quiero ser muy extenso, pero le voy a leer la historia, póngale atención, vamos a leer, si la tiene conmigo, léala, si no la tiene, escúchela, pero vamos a detallar un poquito más cada versículo que vamos a leer en el día de hoy. El versículo 10 dice, el encabezado de la historia es un espíritu de enfermedad, y vamos a entender que muchas enfermedades pueden venir por un espíritu que viene del mismo infierno. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse o enderezar. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y mire la segunda parte de la historia, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanos y no en día de reposo. Después le explico por qué. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, esto le dice Jesús al que dirigía la sinagoga. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita,
cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber agua. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amados, hay algunos puntos muy interesantes que nosotros debemos considerar en esta historia. Es una historia tremenda de un milagro poderoso de Dios a través de Jesús y nos deja una enseñanza muy grande, pero antes quiero explicarle algunas cosas. Debemos entender que no todas las enfermedades vienen por causas, digamos, fisiológicas o por causas naturales o por diferentes causas. Hay enfermedades que vienen exclusivamente por un espíritu del mismo infierno, porque Jesús, leímos ahí, dice, esta mujer ha sido atada por el diablo 18 años. Entonces, la Biblia nos especifica que esta enfermedad no era una enfermedad cualquiera. Ella estaba encorvada, y ella estaba jorobada por 18 años. Ella no era jorobada. Ella estaba encorvada y tenía como una joroba encima, tenía un peso encima que la obligaba a ver hacia el piso, a caminar encorvada, a ser humillada, a ser despreciada, a ser marginada, porque en ese tiempo y en este tiempo también hay muchas personas religiosas que señalan a otras porque tienen enfermedades y piensan que fue por un pecado o piensan que fue por algo diferente. Pero, amados, esta mujer tenía un problema muy serio que ningún médico podía solucionar. Ningún médico podía darle la respuesta a ella, porque dice la Biblia que había tratado de enderezarse, en pocas palabras, había tratado todo y nada le funcionó, a tal punto que ella aceptó su enfermedad, aceptó ese espíritu del infierno, se amoldó a su vida que tenía en ese momento, pero, escuche bien, pero en medio de todo su dolor, en medio de toda su tristeza, ella nunca dejó de confiar que un día iba a recibir un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque siguió yendo a la iglesia, siguió yendo a la sinagoga, siguió yendo al lugar donde ella creía que en cualquier momento podía recibir un milagro. Entonces, punto número uno, el problema mayor de esta mujer no era natural. El problema mayor de esta mujer era espiritual. Muchas enfermedades pueden venir al cuerpo humano por lo espiritual. Así como hay enfermedades que pueden venir por el estrés, como hay enfermedades que pueden venir por la amargura, hay enfermedades que pueden venir por el dolor. Hay personas que mueren de dolor y de tristeza, amado. Eso es real. Hay personas que mueren de amargura y su corazón se le llena de tanta amargura. La Biblia dice que hay personas que tienen tanta amargura que el corazón le falla. Y cuando el corazón le falla es un infarto. Entonces, quiero hacer ese punto claro, que no todas las enfermedades son naturales. Hay enfermedades que vienen exclusivamente de lo espiritual. Por eso nosotros, o mi consejo, y es lo que trato de practicar con mi familia, es constantemente buscar al Espíritu de Dios o a buscar de Dios, porque Él es Espíritu. Y entonces las cosas espirituales que nos atacan, la única forma de nosotros poderlas contrarrestar es con Dios. Si usted tiene una gripa, se toma una medicina. Si usted tiene un dolor de cabeza, se toma una aspirina. Pero si tiene un espíritu por 18 años que lo ha enfermado, entonces, ¿qué va a hacer? No se puede tomar una aspirina porque no va a funcionar. No puede ir donde un médico porque el médico le va a decir, bueno, no le encontramos nada, pero vemos que usted está mal, pero todo nos sale bien. No podemos ir donde un psicólogo porque el psicólogo, aunque yo no estoy en contra de la psicología, al contrario, me parece que es algo necesario, pero el psicólogo no puede ayudar a una mujer que está atada por un espíritu del diablo, amados. Y a mí no me gusta ser,
como dicen en mi país, sabe de mal agüero ni traer cosas malas, pero son cosas que tenemos que saber entender para poder defendernos de ataques espirituales. Nosotros hemos hablado de este tema anteriormente, no voy a abundar mucho, pero estoy trayendo un poquito para que entendamos de dónde venía el problema de esta mujer. Entonces, y algo que lo voy a explicar, y tampoco voy a abundar mucho porque no es el tema del día de hoy, pero la Biblia dice, o la Biblia nos deja saber que Satanás, el diablo, tiene una batalla a muerte, escuche bien, tiene una batalla a muerte en contra de la mujer. Y por esto, la mujer, o muchas mujeres, desde mucho tiempo atrás, desde tiempos bíblicos, han sido tan subyugadas y han sido tan maltratadas en muchos ámbitos. Aún en nuestro tiempo actual, hay países que utilizan a la mujer como un objeto y no le dan el lugar como una mujer de Dios o como la esposa, y no le dan el valor. Pero todo eso tiene un trasfondo. Todo eso tiene un trasfondo espiritual. El diablo odia, escúcheme bien, mujeres, el diablo odia a la mujer. Y lo voy a explicar por qué. En Génesis 3:15, se lo voy a leer para que podamos entrar en el milagro que Jesús hizo. Génesis 3:15. Y esto es algo muy, muy fuerte. Y es para que entendamos de dónde viene la enemistad contra la mujer. Dice el versículo 15 de Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esto es una palabra que le está dando Dios al diablo, a la serpiente antigua. Cuando Adán y Eva cayeron, la sentencia para la serpiente fue que la mujer o de la descendencia de la mujer iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y ustedes saben quién es, Jesús. Jesús nació del vientre de una mujer, y antes de que naciera Jesús del vientre de una mujer, hubo una persecución tan fuerte y tan poderosa en contra de la mujer y de los hijos que estaban en ese vientre, o de los niños que ya habían nacido, que aún en el tiempo de Jesús, antes de que él naciera y después de que él nació, el rey de ese tiempo mandó a matar a todos los niños para querer matar a Jesús. ¿Por qué? Porque del vientre de la mujer iba a nacer el Mesías, y ya nació. El que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. El que iba a venir a resolver todos los problemas espirituales y de salvación que nosotros teníamos. Porque el único que trae salvación al ser humano se llama Jesús. La Biblia dice que Él es el camino al Padre. Él es el puente. Es a través de Jesús que yo puedo llegar a la salvación. Él es el Salvador. Y el Salvador, amados y amadas, que esto se lo digo a las mujeres hermosas que están conmigo en esta noche, el vientre de una mujer como usted fue el que trajo al Salvador del mundo. Y fíjese esto, nosotros los hombres. El hombre no tuvo participación en engendrar al Hijo de Dios. Fue Dios mismo que engendró en la mujer, y la mujer quedó en embarazo, porque la Biblia dice que fue por el Espíritu Santo de Dios que ella quedó en embarazo. Ahora, el punto es este. La serpiente, desde ese momento, desde el libro de Génesis capítulo 15, comenzó a perseguir a la mujer y comenzó a matar a la mujer y comenzó a hacerle la vida imposible a la mujer, y comenzó la mujer a ser subyugada por el mismo infierno. Por eso, amados, Jesús siempre tuvo una relación sana, una relación de misericordia, de amor con las mujeres. A Jesús lo persiguieron las mujeres, y no lo persiguieron porque era lindo o porque era musculoso, lo persiguieron porque era un hombre de Dios.
Y cuando Jesús miraba a la mujer, no miraba su cuerpo, miraba su alma, miraba su corazón y sanaba su corazón y no utilizaba su cuerpo, como hizo con la samaritana, como hizo con la mujer prostituta que la querían apedrear, los mismos que se acostaban con ella, la querían apedrear. Y el único hombre que se paró y la miró, no miró su cuerpo, miró su corazón, miró su alma, la sanó, la perdonó y la levantó. Pero el diablo odia a la mujer. Y esta mujer, amados, que es el tema principal del día de hoy, la mujer encorvada, porque ni siquiera la Biblia habla del nombre de ella. En ese tiempo, cuando se escribe este libro, también había subyugación en la mujer. Casi siempre los que son marcados en estas historias son los hombres. Y si nosotros estudiamos a profundidad la Biblia, entendemos y nos damos cuenta que en ese tiempo también la mujer era perseguida. Y esta mujer encorvada, esta mujer que estamos hablando en el día de hoy, esta mujer que trató todo para poder ser sanada, también fue despreciada y fue desechada. Y no se le haga raro que su esposo la haya dejado. No se le haga raro que sus hijos la hayan despreciado, porque ella físicamente cambió. 18 años caminó encorvada, 18 años caminó humillada, 18 años caminó que nadie, era invisible a la vista de la gente. Yo me imagino que esta mujer caminaba por las calles y la gente se le abría para que no los tocara, porque probablemente a la vista era desagradable. Y en ese tiempo era peor, porque pensaban que tenía un espíritu del diablo y lo tenía. La enfermedad que tenía no venía de lo natural, sino que venía del mismo infierno. Y por eso la Biblia dice que entonces Jesús se encontraba enseñando ese día en la sinagoga. Jesús constantemente iba a la sinagoga a enseñar, y ese mismo que lo criticó, ese mismo que dirigía la sinagoga, fue que lo dejó enseñar en la sinagoga porque lo invitó a predicar. Lo invitó a su iglesia a predicar, lo invitó a su sinagoga, ven, trae la palabra del día de hoy. Y Jesús se sentó a enseñar y la gente comenzó a llegar y la gente comenzó a amontonarse y la gente comenzó a escuchar la palabra de Dios. Y entre esta gente llegó la mujer encorvada. ¿Y usted sabe por qué se le fue a Jesús fácil verla? Porque nadie se le sentaba al lado. Porque nadie quería estar al lado de la mujer encorvada. La miraban con desprecio, la miraban con rabia. Dentro de la iglesia, amados. Pero Jesús estaba en ese momento enseñando la palabra de Dios, y dice la Biblia que era el día de reposo. El día de reposo, para que entiendan de pronto un poquito más lo que no saben de esto del día de reposo, los judíos, por mandato de Dios, para ellos trabajan 6 días y descansan 1, y en ese día no pueden hacer nada, no pueden nada, absolutamente nada, tienen que dedicarse a su familia y a Dios. Entonces, pero tenían mandatos y tenían de pronto, algunas excepciones que le voy a decir ahora cuáles eran. Entonces, marca la Biblia que entonces ahí estaba esa mujer y tenía 18 años atada por el diablo. Y dice la Biblia que ella trató muchas veces de todas las maneras de enderezarse, pero nunca lo pudo hacer porque su enfermedad venía de algo espiritual, venía de un espíritu del mismo infierno. Entonces, imagínense una mujer por 18 años, sufriendo el desprecio, sufriendo esta enfermedad, encorvada, mirando para el suelo, humillada. Su corazón, amados, estaba totalmente quebrado. Su corazón estaba quebrado, su corazón estaba llorando, su corazón estaba mal. ¿Por qué? Ella necesitaba escuchar la palabra de Dios, porque dice la Biblia
que la palabra de Dios es como medicina a mis huesos, es medicina al corazón herido, es medicina al corazón que está triste, es medicina para aquel que se quiere matar, suicidar, para aquel que no le importa más la vida. La palabra de Dios, amados, es como un ungüento que cuando entra al corazón se siente bien, se siente sanidad. Y esta mujer comenzó a recibir la palabra del maestro y ella no dijo nada. Fíjese que ella no pidió sanidad. Ella no pidió sanidad. Hubiera sido otro, hubiera dicho, maestro, lo interrumpe en medio del mensaje, le dice, maestro, sáname, pero ella le importaba más que esa palabra sanara su corazón y le pusiera ungüento a sus heridas. Amados, solamente Dios sabe de pronto la herida o el recuerdo o lo que pueda haber en el corazón tuyo en este momento, pero la buena noticia es que la palabra de Dios puede sanar cualquier herida que aún te hayan hecho desde tu niñez o haya sido el día de ayer. El Señor trae ese ungüento, el Señor a través de su palabra trae esa sanidad, el Señor a través de su palabra trae esa libertad para que puedas ser libre, sano y sana de cualquier amargura, dolor, tristeza, quebranto. Y miren el versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Algo que me llama la atención aquí es que lo que miró Jesús en esta mujer fue su debilidad. Lo que miró Jesús en esta mujer fue su problema, lo que tenía encima, su carga. Él no la vio porque estaba muy bonita o estaba perfecta. Él la vio porque la Biblia dice que Dios se glorifica en mis debilidades. La Biblia dice que Dios se glorifica en mis errores. La Biblia dice que Dios se glorifica cuando estoy pasando por el momento más oscuro de mi vida. Ahí es como un imán que atrae los ojos de Dios y ve al quebrantado. La Biblia dice que al quebrantado Dios lo ve de cerca. Al de corazón humilde Dios lo ve bien cerquita. A esa persona que ha pasado por momentos muy difíciles, Dios está viendo su aflicción y su dolor, y en un momento determinado se va a manifestar y va a ser el milagro que estás esperando. Y este era el día de esa mujer encorvada. Fíjese que dice la Biblia que Jesús primero la vio, segundo la llamó y tercero la sanó. Y no solamente eso, le impuso las manos. El rey del cielo, el príncipe, el todopoderoso, le impuso las manos para que esta mujer fuera sanada. La llamó, amados, porque vio su debilidad, vio su sufrimiento. No sé cuál es de pronto el momento que puedas estar pasando, la debilidad o el error que cometiste o pudimos haber cometido. Dios Dios mira con misericordia, amados. Jesús ve con misericordia, Dios mira con amor, no como nosotros los seres humanos que miramos y criticamos y condenamos a una persona sin saber qué tipo de prueba está pasando. A mí me ha pasado que me he puesto bravo con una persona porque no me saludó y yo no sé qué es lo que pudo haber tenido esa persona ese día, y a todos nos ha pasado. Pero Dios no es así, porque dice la Biblia que Dios ve lo más profundo del corazón. Entonces, Jesús la vio con misericordia. Jesús la vio con ojos de amor. Jesús la vio, vio su enfermedad, vio todo lo que había sufrido, la llamó, le dijo, ven. Declaró la palabra sobre ella, que es la palabra que sana. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de ese demonio que tenías encima por 18 años. Eres libre de esa carga que tenías por 18 años. Y una palabra de Jesús bastó para acabar con 18 años de sufrimiento. 18 años, amados, con una sola palabra de parte de Dios, de parte del Maestro. Estamos a una palabra, estamos a una oración de poder recibir un milagro. No desmayes, sigue creyendo, tu día va a llegar.
Y dice la Biblia en el versículo 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora, si usted y yo pudiéramos visualizar ese momento, si usted y yo pudiéramos de pronto imaginarnos lo que pasó, porque una cosa es ver que una persona se levante y diga soy sana, pero otra cosa es ver y escuchar el milagro. Cuando le digo escuchar, es que toda esa gente que estaba alrededor, toda esa gente que estaba ahí en ese lugar, en esa sinagoga, escucharon los huesos poniéndose en su lugar. ¿Usted se imagina lo impresionante que es eso? No solamente ver la manifestación del milagro, sino escuchar lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y dice la Biblia que ella se enderezó luego, algo que no podía hacer por 18 años. Y glorificaba a Dios. Una mujer que probablemente tenía dolor, tristeza, amargura, y una palabra de Jesús bastó para cambiar su tristeza en alegría, su lloro en gozo, de pronto su queja en alabanza y adoración para Dios. Porque eso es lo único que usted y yo le podemos dar a Dios, la alabanza, la adoración, glorificar a Dios. Eso es lo único que usted y yo le podemos dar a Dios, una alabanza y una adoración de corazón. Y esta mujer se enderezó y eso fue un espectáculo ahí en esa iglesia, ahí en esa sinagoga. La gente se tuvo que detener y ver cómo el Dios del cielo hacía un milagro poderoso con la mujer encorvada. Para que ellos se dieran cuenta que Dios sí sana, que Dios sí levanta, que Dios sí perdona, que Dios sí es misericordioso y que Dios no juzga por las cosas que ella haya hecho. Él no le preguntó nada, le dijo, tú eres sana. Entonces, en lo que ese acto de misericordia, de amor y ese acto sobrenatural que hizo Jesús con esta mujer, provocó en ella gloria a Dios. Pero mire lo que provoca en el corazón del religioso. Mire lo que provoca en el corazón de aquel que tiene su agenda en otras cosas menos la de Dios. La Biblia dice que el religioso se parece que ama a Dios, se parece que es de Dios, se viste como un hombre de Dios, se viste con vestiduras santas, pero su corazón está lejos de Dios. Este hombre, el principal de la sinagoga, era un religioso que aparentaba ser de Dios. Mira lo que dice el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, en pocas palabras, como que estuviera acostumbrado. Ese era el primer milagro que este hombre veía en su iglesia, porque el Hijo de Dios entró a su iglesia y en un segundo cambió su iglesia, en un segundo cambió su reunión, porque vio algo sobrenatural y él actúa de una manera hipócrita, arrogante, diciendo, oh, pero ¿cómo te atrevas a hacer un milagro en el día de reposo? Eso no lo había visto nunca. Como si en su iglesia todos los días fuera algo normal que una mujer encorvada se parara. Como que fuera algo normal que un paralítico se levantara y corriera. No lo había visto nunca, porque en su iglesia era una iglesia muerta. Tomó vida cuando Jesús entró. Y entonces le dijo a la gente, no le dijo a Jesús, mire bien, esto es un detalle interesante. Él no miró a Jesús, no tuvo el valor de hablarle a Jesús directamente a la cara, no lo hizo, porque él sabía que era el Hijo de Dios. Dice, le dijo a la gente, o sea, a la multitud que estaba ahí, 6 días hay en que deben deben trabajar, pero entonces, y vienen para que sean sanados. ¿Por qué no vienen en día de reposo para que sean sanados? Porque no pueden venir en el día de reposo. Este es un día santo, es un día donde nos congregamos a buscar de Dios, donde nos congregamos a alabar a Dios y adorar a Dios. Un tremendo religioso hipócrita. Jesús le dijo, tú eres un hipócrita. Pareces que estás cerca de Dios, pero tu corazón está lejos de Dios, porque no entendía las cosas de Dios. El mismo Dios estaba en su iglesia y no lo pudo reconocer. No fue capaz de decirle esas palabras a Jesús. Le dijo a la gente.
porque estaba enojado, lo que provocó en la mujer alabanza y adoración, en este hombre provocó ira, provocó rabia, provocó una raíz de amargura, porque probablemente él quería ser el protagonista de la historia o de la película. Eso lo hace el religioso. Entonces Jesús, amados, aunque Jesús era un hombre lleno de amor y de paz, también era una cuchilla. Cuando tenía que hablar y tenía que reprender, lo hacía con toda autoridad, porque era un hombre santo. Mire lo que dice. Entonces el Señor, no fue la gente que le respondió, el Señor le respondió, o sea, Dios le respondió y le dijo, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey, que era una ley en ese tiempo, de que en el día de reposo, si a tu buey o a tu asno le dabas sed, lo desatabas y lo llevabas a tomar agua. Eso era una ley, sí se podía hacer. Y entonces el versículo 16 dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. En pocas palabras, amados, la ley o esa ley que este tipo quería poner, esa ley que no era de Dios, el hombre o la necesidad de una persona está por encima de esa ley, está por encima de eso. Y Jesús quebrantó, y no quebrantó porque él estaba en todo su derecho y estaba en todo su esplendor. Él quebrantó esa mentalidad, quebrantó ese molde y dijo, en el día de reposo, si yo quiero tener misericordia y quiero desatar a uno de mis hijos y quiero mostrar mi gloria en uno de mis hijos, lo voy a hacer. Y él lo hizo, porque él le dijo, esta es hija de Abraham. Porque los hijos de Dios, amados, ella era esclava y después vino a ser hija, después de que Jesús la liberó. Y le dijo al hipócrita del principal de la sinagoga, esta mujer estaba atada por 18 años. O sea, tú no la desatarías. Esta mujer está por encima de un buey, está por encima de un asno, está por encima de tu granja, está por encima de todo lo que tú tengas. Esta mujer es una hija de Dios y está por encima de todo eso. Entonces, el versículo 17, para terminar, dice, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Note que dentro de la iglesia habían adversarios. Dentro de la iglesia había gente que lo fue a escuchar para mal, no para bien. Gente lo fue a escuchar para después señalarlo. Y muchos de esos adversarios fueron los que lo crucificaron cuando llegó el momento. Punto y coma. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Todo el mundo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mire lo tremendo. Mire lo que causa la diferencia o las diferentes cosas que puede causar algo de parte de Dios en el corazón de una persona. En la persona humillada, que era la mujer encorvada, causó alabanza y adoración. En los adversarios y en el malvado hipócrita ese del principal de la sinagoga, lo que causó fue ira, rencor, raíz de amargura. Lo que causó en los adversarios de Jesús fue vergüenza. Y lo que causó en el pueblo que de verdad fue a escuchar humildemente, a recibir de Dios, fue un gozo tremendo, una alegría. Se desataron de sus ataduras. Entonces, amados, el mensaje del día de hoy es muy claro. La misericordia de Dios, amados, está por encima de la ley. La misericordia de Dios está por encima de los errores. La misericordia de Dios y el amor de Dios está por encima de lo que yo haya hecho en mi pasado. La misericordia de Dios está por encima de mis debilidades.
La misericordia y el amor de Dios está disponible para mí en cualquier momento que yo decida arrepentirme y decirle, Señor, la embarré, pequé, perdóname. Y Dios no me va a juzgar, Dios me va a recibir, me va a sanar y me va a dar gozo, alegría, paz. Y va a restaurar mi vida y mi corazón. Así que, amados, esta mujer encorvada que sufrió por 18 años, le costó 18 años recibir un milagro así. Le costó 18 años recibir un milagro que le cambió la vida para siempre. Así que, amados, yo los bendigo en esta noche. Espero que por cualquier situación o por cualquier cosa que estés pasando, no limites a Dios. No limites el amor de Dios, no limites la misericordia de Dios, no permitas que te pongan una etiqueta, no permitas que te digan contigo no se puede hacer nada, no te puedes sanar, no puedes llegar a un mejor empleo, no puedes tener lo que siempre soñaste tener, no vas a tener los hijos que soñaste tener o tus hijos nunca se van a arreglar. Reprende esa mentira del diablo y habla la verdad de Dios sobre tu vida. Dios dice esto de mí, que soy una princesa, que soy un príncipe, que soy un hijo, una hija de Dios. Y no importa lo que cometí en mi pasado, Dios me perdonó y ahora soy una nueva persona. Ahora soy una nueva criatura. Así que no limites a Dios. Como esta mujer, a pesar de su carga y a pesar de su enfermedad, y a pesar de la humillación, ella siguió creyendo, yendo a la sinagoga todos los días, yendo a la iglesia, porque ella sabía que en cualquier momento iba a recibir su milagro. Yo declaro sobre tu vida que el milagro que estás esperando está a la vuelta de la esquina. No mengues, no dejes de creer. Sigue buscando de Dios.